Cada amanecer es como un lienzo en blanco que el Creador del universo pinta con los delicados colores de su misericordia. No es simplemente un nuevo día, es un regalo divino envuelto en la promesa de su presencia, una oportunidad sagrada para acercarnos al corazón de Dios y sentir el roce de su bendición sobre nuestra vida. Mientras los rayos del sol atraviesan tímidamente tu ventana, debes saber que Dios ya está tejiendo algo extraordinario para ti en este día. No es casualidad que tus ojos se hayan abierto esta mañana. No es coincidencia que estés aquí, respirando, sintiendo, viviendo, listo para recibir su palabra como tierra sedienta recibe la lluvia. La Biblia, ese mapa del tesoro espiritual que nos guía hacia su presencia, nos recuerda en Lamentaciones 3, del 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Como el rocío que cada madrugada cubre el campo, así es su amor por ti. Fresco, renovado, inagotable. Si hoy tus párpados se abrieron al mundo, es porque el arquitecto de la existencia aún está construyendo un propósito para tu vida. Este día no es un simple espacio en el calendario, es un escenario celestial donde podrás contemplar la mano de Dios dibujando cada detalle de tu historia. Antes de sumergirte en esta oración, te invito a un momento de pausa sagrada. Cierra suavemente tus ojos, respira profundamente, siente el aire entrando en tus pulmones como un río de vida. Ese aliento que ahora recorre tu ser es el susurro silencioso que confirma tu propósito divino para este día. Ahora, como quien abre las manos para recibir un regalo precioso, levántalas hacia el cielo y declara con la certeza de quien conoce a su Padre: Señor, hoy recibo tu bendición, camino envuelto en el manto de tu gracia y me entrego a ti desde este amanecer, como la flor que se abre al primer rayo de sol. Padre Celestial, en esta mañana me presento ante ti como un niño ante su padre, con un corazón tan vulnerable como arcilla en manos del alfarero, reconociendo que tú eres el dueño absoluto de cada latido de mi vida, el principio que dio origen a mi existencia y el fin hacia donde se dirigen todos mis caminos. No quiero que este día comience a girar como una rueda sin rumbo. Antes quiero colocarlo en tus manos. Muchos creen que los hábitos son cosas pequeñas, detalles sin importancia que apenas influyen en el rumbo de su vida. Piensan que lo que hacen a diario no tiene tanta relevancia, que un día más de descuido, de pereza o de exceso no hará la diferencia. Se engañan diciéndose que algún día cambiarán todo de golpe, que llegará la motivación suficiente para transformar de raíz su rutina. Pero ese día nunca llega. Y mientras esperan, sus hábitos actuales siguen moldeando en silencio quiénes son y hacia dónde van. Yo, Brian Tracy, he aprendido que su destino no cambia por una gran decisión aislada, sino por el conjunto de decisiones repetidas cada día, por los hábitos que lo acompañan incluso cuando no piensa en ellos. Usted no se convierte en lo que sueña, se convierte en lo que hace. Si sus hábitos son desordenados, su vida será desordenada. Si sus hábitos son firmes y disciplinados, su vida será estable y poderosa. La clave está en comprender que cada acción repetida es un ladrillo en la construcción de su futuro, porque lo que repite se convierte en carácter, y su carácter decide su destino. Y lo extraordinario es que usted puede empezar a cambiar ese destino hoy, no con un milagro, sino con el simple acto de poner en orden sus hábitos. Poner en orden sus hábitos comienza con un principio fundamental. Usted ya tiene hábitos, lo quiera o no. Cada día, desde que abre los ojos hasta que se acuesta, está siguiendo patrones automáticos que moldean su vida. Algunos lo impulsan hacia adelante: levantarse temprano, planificar su día, cuidar su cuerpo, invertir tiempo en lo que importa. Pero otros lo arrastran hacia atrás: posponer tareas, perder horas en distracciones, comer sin conciencia, gastar sin dirección. La pregunta no es si tiene hábitos. La pregunta es cuáles de esos hábitos están construyendo el destino que quiere y cuáles lo están saboteando en silencio. Reconocer esto es incómodo porque lo obliga a asumir que gran parte de su situación actual es el reflejo directo de lo que repite cada día. Y eso significa que no puede seguir culpando al azar o a la falta de oportunidades. Su vida es el resultado acumulado de su comportamiento repetido. Lo que más sorprende es cómo estos hábitos se forman muchas veces sin que usted los note. Un gesto que repite una vez, una excusa que se da 2 veces, una decisión cómoda que justifica 3 veces, y de pronto se ha convertido en una rutina fija que lo gobierna.
Y así, sin planearlo, su tiempo se llena de pequeños actos automáticos que no responden a su voluntad consciente, sino a la programación de su mente. Piense en la cantidad de cosas que hace en piloto automático. Revisar el teléfono al despertar, encender la televisión apenas llega a casa, dejar para después una tarea importante porque siente que no está en el momento correcto. Nada de esto se decide con un análisis profundo, pero todo tiene un impacto acumulativo en el rumbo de su vida. Ordenar sus hábitos requiere primero hacerlos visibles. No puede cambiar lo que no reconoce. Haga el ejercicio de observar su día completo con la mayor honestidad posible. Anote desde lo más obvio hasta lo más pequeño. ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo empieza su mañana? ¿En qué emplea las primeras horas de concentración? ¿Qué come? ¿Cuánto se mueve? ¿Cómo organiza su trabajo? ¿Cuántas veces se distrae? ¿Qué hace antes de dormir? Este inventario puede parecer tedioso, pero es una radiografía exacta de lo que está construyendo su destino. Porque el futuro no se determina en un solo evento, se determina en esa lista de acciones repetidas. Al verlo en papel, descubrirá algo poderoso. Muchos de los resultados que cree misteriosos o injustos son la consecuencia directa de esas rutinas invisibles. Si se siente cansado cada día, probablemente sus hábitos de sueño son desordenados. Si no avanza en sus metas, es probable que sus hábitos de enfoque estén llenos de interrupciones. Si sus relaciones son débiles, seguramente sus hábitos de comunicación son pobres o inconstantes. Y así en todo. La claridad duele, pero esa misma claridad es la que le da la llave para tomar control. Porque cuando un hábito queda expuesto, deja de ser una fuerza oculta y empieza a ser una elección consciente. A partir de ahí debe dividir sus hábitos en dos categorías: los que debe conservar y reforzar, y los que debe debilitar y reemplazar. Esta decisión no es trivial, porque no se trata solo de eliminar lo malo, sino de comprender qué hábito alternativo lo puede sustituir. Por ejemplo, no basta con dejar de revisar el teléfono al despertar. Debe decidir qué hará en su lugar, quizá leer unas páginas de un libro, escribir sus metas o simplemente respirar profundamente unos minutos para empezar el día con claridad. El vacío nunca se mantiene vacío. Si no lo llena con un hábito consciente, lo llenará automáticamente con uno viejo. Ordenar sus hábitos también significa aplicar disciplina incluso en lo más pequeño. Porque son precisamente las acciones que parecen insignificantes las que más determinan su carácter. La forma en que organiza su cama al despertar, el modo en que atiende una conversación, el tiempo que dedica a prepararse antes de una reunión, todos son hábitos que, aunque pequeños, se convierten en símbolos de cómo enfrenta la vida. Y cuando los entrena con intención, empieza a enviarle a su mente un mensaje poderoso: yo tengo control, yo decido, yo construyo. Comprenda esto, los hábitos no son simples costumbres, son el lenguaje con el que su vida le habla al futuro. Cada día está enviando un mensaje al hombre en el que se convertirá dentro de un año, 5 o 10. Y ese mensaje puede ser de crecimiento o de estancamiento. Poner orden en sus hábitos es asegurarse de que cuando llegue ese futuro reciba los frutos de su disciplina y no las consecuencias de su descuido. Porque su destino no se escribe en un gran evento, se escribe en las páginas invisibles de cada día. Y esas páginas están hechas de hábitos. Cambiar sus hábitos es, en el fondo, cambiar su destino. El siguiente paso para poner en orden sus hábitos es comprender la fuerza del ambiente en el que estos se desarrollan. Muchos hombres creen que su disciplina depende únicamente de su fuerza de voluntad, como si el entorno no jugara ningún papel. Pero la realidad es que su entorno es un molde silencioso que influye en cada decisión. Un ambiente desordenado, lleno de distracciones y tentaciones, hace que los malos hábitos florezcan con facilidad. En cambio, un ambiente diseñado con intención refuerza los buenos hábitos sin que usted tenga que luchar tanto contra sí mismo. No se trata solo de ser fuerte, se trata de ser inteligente. Crear un contexto en el que los hábitos correctos se vuelvan la opción más natural y sencilla. Imagine a alguien que quiere leer más, pero tiene la televisión encendida todo el tiempo y su celular a 1 metro de distancia. La tentación de distraerse será constante. Ahora imagine a esa misma persona, pero con un libro en su mesa de noche, con horarios establecidos para revisar el teléfono y con espacios de silencio en casa. El mismo hombre, con la misma fuerza de voluntad, tendrá resultados radicalmente distintos porque el entorno está a su favor. Ese es el poder de poner en orden su ambiente, convierte la disciplina en algo más sencillo y reduce la fricción que suele llevar al fracaso. La primera acción práctica es eliminar lo que alimenta los hábitos que quiere romper. Si desea mejorar su alimentación, saque de su despensa aquello que sabe que lo sabotea. Si quiere dejar de procrastinar, quite de su escritorio todo lo que no tenga relación con la tarea que necesita hacer. Si quiere dormir mejor, evite tener pantallas a su alcance antes de dormir. No confíe en que podrá resistir la tentación. Organice su ambiente de forma que esa tentación desaparezca o al menos se vuelva más difícil de alcanzar. Su fuerza de voluntad es limitada, pero su capacidad de diseñar un ambiente es infinita. El segundo paso es introducir señales que activen los hábitos que quiere formar. El cerebro responde a recordatorios visuales, a rutinas predecibles y a disparadores claros. Si quiere ejercitarse, prepare su ropa de entrenamiento la noche anterior. Si quiere escribir, deje su cuaderno abierto en el lugar donde lo verá al despertar. Si quiere ahorrar, programe transferencias automáticas para que el dinero se separe sin que tenga que pensarlo. Cuanto más automática sea la señal, menos dependerá de su motivación en el momento.
Y cuanto más repetido sea el patrón, más rápido se consolidará como hábito permanente. Pero ordenar sus hábitos no es solo cuestión de eliminar lo malo y reforzar lo bueno. También significa estructurar sus días en torno a rituales que lo preparen para rendir al máximo. Un ritual matutino que le dé dirección. Un ritual de cierre al final del día que le permita descansar. Rituales semanales para revisar avances y ajustar lo que no está funcionando. Estos rituales no son cadenas, son anclas que le dan estabilidad en medio del caos. Y cuando los mantiene con constancia, incluso en días difíciles, su vida adquiere un ritmo predecible que lo impulsa hacia adelante. Recuerde algo esencial. Los hábitos no cambian porque usted lo desea. Cambian porque usted crea un sistema que los hace inevitables. Y ese sistema se sostiene en gran parte en su entorno. Un hombre puede decir que quiere cambiar, pero mientras siga rodeado de los mismos estímulos, sus acciones seguirán siendo las mismas. El verdadero orden empieza cuando toma el control de lo que lo rodea y lo convierte en un aliado de su disciplina. Porque al final no se trata de luchar contra sí mismo todos los días. Se trata de crear un camino tan claro que cada paso en dirección a sus metas se vuelva casi automático. Ese es el poder de ordenar su ambiente. Transforma su vida no desde la fuerza, sino desde la estrategia. Ordenar sus hábitos también significa entender cómo funciona la repetición y el tiempo en la construcción de su carácter. Muchos hombres caen en la trampa de esperar resultados inmediatos. Empiezan una rutina nueva, cambian su alimentación, adoptan un plan de estudio o de trabajo, y si en pocos días no ven resultados visibles, se frustran y lo abandonan. Este patrón destruye su progreso porque olvida la regla más importante. Los hábitos no muestran su impacto en una semana, lo muestran en meses y años. Cada repetición es una inversión invisible que tarde o temprano se multiplica. Lo que hoy parece insignificante se convierte en la base de un destino completamente distinto. El cerebro humano se programa con constancia. Cada vez que repite una acción, fortalece una conexión neuronal que facilita volver a hacer lo mismo en el futuro. Esa repetición se convierte en el camino predeterminado de su mente. Por eso, cuanto más repite un hábito, más difícil es romperlo, para bien o para mal. Un hombre que repite la disciplina todos los días se hace naturalmente disciplinado. Un hombre que repite la pereza todos los días se hace naturalmente perezoso. No existe neutralidad. Su carácter actual no es más que la suma de lo que ha repetido hasta ahora. Y su carácter futuro dependerá de lo que repita a partir de ahora. Comprender esto le da una visión distinta del proceso. Ya no se trata de buscar motivación diaria, sino de confiar en que la repetición hará su trabajo silencioso. Cada entrenamiento suma aunque no vea músculos todavía. Cada hora de estudio suma aunque aún no domine el tema. Cada pequeño ahorro suma aunque no se note en su cuenta. El cambio no es visible de inmediato, pero el acumulado es imparable. Como una gota que cae sobre la piedra, no la rompe en el primer impacto, pero con la repetición constante la transforma por completo. Por eso es vital comprometerse con la consistencia antes que con la perfección. Habrá días en los que no podrá rendir al 100%. Habrá días en los que estará cansado, en los que surjan imprevistos, en los que su ánimo sea bajo. Pero incluso en esos días puede mantener el hábito, aunque sea en una versión mínima. Si no puede correr 5 kilómetros, camine 1. Si no puede leer 20 páginas, lea 2. Si no puede ahorrar 100, ahorre 10. La clave es no romper la cadena, no dejar que un día perdido se convierta en el inicio de un retroceso. Porque lo que destruye un hábito no es fallar una vez, sino aceptar la idea de que fallar 2, 3 o 10 veces no importa. Y sí importa. Otra verdad que debe aceptar es que los hábitos no cambian su vida en el momento en que los empieza, sino en el momento en que los sostienen tanto tiempo que dejan de ser un esfuerzo y se convierten en parte de su identidad. Ahí ocurre la transformación real. Usted ya no se obliga a levantarse temprano, simplemente es un hombre que se levanta temprano. Ya no se fuerza a comer sano. Es un hombre que cuida su cuerpo. Ya no se presiona para ahorrar. Es un hombre responsable con sus finanzas. El hábito deja de ser una acción y se convierte en una definición de quién es. Y cuando eso sucede, su vida cambia de raíz porque ha cambiado usted. El orden en los hábitos no es otra cosa que la siembra paciente de semillas invisibles. Al principio parecen inútiles porque el terreno no muestra señales de vida, pero con el tiempo, esas semillas brotan y forman un bosque de resultados que transforma todo a su alrededor. Su futuro depende de esas semillas. Y cada repetición, cada acto de disciplina, cada decisión consciente es una más que se siembra en el terreno de su destino. Elija bien que siembra, porque tarde o temprano, lo que hoy parece pequeño crecerá y ocupará todo el espacio de su vida. Esa es la naturaleza inevitable de los hábitos. Lo que repite lo define, y lo que lo define determina lo que logrará. Ordenar sus hábitos también significa construir la mentalidad adecuada para sostenerlos en el tiempo. Muchos hombres comienzan con fuerza, pero se rinden porque esperan resultados inmediatos y espectaculares. Confunden progreso con perfección y olvidan que los grandes cambios nunca son visibles en los primeros días. La verdadera transformación se cocina en silencio, en los momentos en los que nadie lo ve, en las repeticiones solitarias que parecen no servir de nada, pero que lentamente moldean su carácter y su destino. Aquí está la clave. No necesita demostrarle nada al mundo cada día,
Necesita demostrarse a sí mismo que es capaz de cumplir lo que prometió. Porque el hábito no se construye en la acción ocasional, sino en la decisión diaria de mantenerse fiel, incluso cuando la emoción desaparece. La disciplina de un hábito ordenado es como una semilla. Cuando la planta, al principio no pasa nada. El terreno parece vacío, el esfuerzo se siente inútil y la tentación de abandonar es fuerte, pero si sigue regando, cuidando y protegiendo esa semilla, con el tiempo se convierte en un árbol firme que ya no necesita tanto esfuerzo para sostenerse. Así son sus hábitos. Al inicio requieren energía y constancia, pero una vez arraigados se convierten en parte de usted. En ese punto ya no necesita obligarse a cumplirlos, porque forman parte natural de su identidad. Usted ya no dice estoy tratando de ser disciplinado, simplemente es disciplinado. Sin embargo, para llegar ahí debe enfrentar la voz interna que busca sabotearlo. Esa voz que le dice hazlo mañana, no importa si fallas hoy, un poco de descanso no cambia nada. Esa voz es peligrosa porque se disfraza de razonamiento lógico, pero en realidad es la resistencia al cambio. El orden en sus hábitos implica reconocer esa voz y decidir ignorarla. No se trata de silenciarla, sino de actuar a pesar de ella. Cada vez que lo hace, se fortalece. Cada vez que cede, se debilita. Y con el tiempo su carácter se define según la cantidad de veces que eligió obedecer su compromiso en lugar de su comodidad. Aquí quiero detenerme un momento. Si este mensaje le está aportando valor, suscríbase al canal. Aquí encontrará la guía y la motivación para mantenerse firme en este camino de disciplina y transformación. Y cuénteme en los comentarios, ¿qué hábito específico sabe que necesita ordenar en este momento para avanzar hacia la vida que desea? Su respuesta puede ser el primer paso para comprometerse con ese cambio. Recuerde que cada hábito ordenado que establece se convierte en una palanca que lo empuja hacia adelante, mientras que cada hábito desordenado es un ancla que lo detiene. La diferencia entre avanzar o estancarse está en cuál de esas fuerzas predomina en su vida. No subestime lo pequeño. Un hábito tan simple como levantarse a la primera alarma puede ser la diferencia entre un día productivo y uno desperdiciado. Un hábito como revisar sus metas cada mañana puede ser la diferencia entre mantenerse enfocado o dejarse arrastrar por lo urgente. El orden en los hábitos es el orden en la vida. Y ese orden se construye un día a la vez, una decisión a la vez. Y cada vez que elige la disciplina sobre la comodidad, no solo fortalece su hábito, fortalece su carácter. Y su carácter es lo que finalmente decide su destino. Poner en orden sus hábitos también exige aprender a sustituir en lugar de simplemente eliminar. Muchos hombres creen que cambiar un hábito es cuestión de fuerza de voluntad, dejar de fumar de un día para otro, abandonar el azúcar de golpe, renunciar a las distracciones sin reemplazo. Pero el cerebro no funciona así. Cuando quita un hábito sin introducir otro en su lugar, crea un vacío. Y ese vacío casi siempre será llenado por el mismo comportamiento anterior o por otro igual de dañino. La clave está en reemplazar de manera consciente lo que quiere dejar por una conducta que lo acerque a la vida que desea. No se trata de decir no al hábito viejo, sino de decir sí a una alternativa más poderosa. Por ejemplo, si su hábito desordenado es gastar impulsivamente cada vez que se siente estresado, no basta con prometerse que dejará de hacerlo. Debe reemplazar esa reacción con otra acción. Salir a caminar, escribir lo que siente, llamar a alguien de confianza o trasladar ese dinero directamente a una cuenta de ahorro. Si su hábito negativo es pasar horas en redes sociales apenas despierta, no basta con prohibirse el teléfono. Necesita diseñar una rutina matutina que incluya algo que le dé dirección. Leer, escribir, meditar o entrenar. Esa sustitución es lo que asegura que el viejo patrón pierda fuerza, mientras el nuevo empieza a fortalecerse. Ordenar sus hábitos también significa entender sus detonadores. Ningún hábito aparece de la nada. Todos se activan por una señal. Puede ser una emoción, un lugar, una hora del día, una persona, e incluso un olor. Cuando identifica esas señales, puede intervenir antes de que el hábito se active. Suponga que su hábito desordenado es comer comida rápida cada vez que pasa cerca de cierto restaurante. El detonador no es el hambre, es la ubicación. La solución no es únicamente fuerza de voluntad, sino rediseñar su ruta o prepararse con una alternativa antes de llegar a esa zona. El hábito se vuelve mucho más fácil de cambiar cuando controla sus detonadores. Otro principio vital es recompensar sus hábitos positivos. El cerebro repite lo que le da placer, y si no reconoce su esfuerzo, tarde o temprano lo abandonará. No se trata de premiarse con excesos que lo saboteen, sino de reforzar la satisfacción de haber cumplido. Puede ser tan simple como marcar su progreso en un calendario, permitirse un descanso consciente después de una tarea difícil o incluso repetir en voz alta que cumplió lo que se prometió. Este reconocimiento activa un ciclo de retroalimentación que fortalece el hábito y lo hace más atractivo para su mente. Pero el orden verdadero llega cuando no solo sustituye y refuerza, sino cuando conecta cada hábito con una identidad más grande. No se trata de decir voy a dejar de fumar, sino soy un hombre que cuida su salud. No se trata de voy a leer más, sino de soy un hombre que invierte en su mente. Esa diferencia es fundamental, porque su cerebro lucha contra cambios que percibe como temporales, pero abraza aquellos que forman parte de su identidad. Usted actúa en coherencia con lo que cree ser. Si se ve a sí mismo como alguien disciplinado, sus hábitos responderán a esa imagen.
Si se ve como alguien débil, sus hábitos también lo reflejarán. Por eso ordenar sus hábitos es también ordenar la visión que tiene de sí mismo. Cada acción es un voto por la clase de hombre que está construyendo. Cada vez que elige el hábito correcto, está reafirmando esa identidad de disciplina, fuerza y claridad. Y cada vez que elige lo contrario, está debilitando esa imagen y reforzando la mediocridad.